Gloria a Jesucristo, aleluya. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a nuestro Dios. Les saludo a todos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, los que están aquí presentes y todos los que desde sus hogares están también participando del culto, donde quiera que se encuentren. Deseamos que el Señor bendiga mucho sus vidas. Aleluya. Quiero, amados, invitarles a que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amados hermanos, por todos los hermanos que se han venido recuperando. A Dios damos la gloria. Una buena cantidad de hermanos que estuvieron bastante enfermos. Algunos ya se han recuperado plenamente, otros están en ese proceso. Damos gracias al Señor porque eso nos demuestra que la oración no es en vano. Amén. Pero no bajemos la guardia. Hay otros hermanos que recién están comenzando este proceso de esta enfermedad, así que sigamos orando unos por otros. Nadie está exento de contagiarse de ese virus, entonces no dejemos de orar, amados hermanos. Y quizá habrá otros que por razones muy respetables les dará pena decir o no quieren que nadie se entere que están enfermos. Es muy respetable, igual oremos también por todos ellos. Aleluya. Isaías capítulo 44, vamos a tomar el verso 22. Dice allí el profeta, Dios a través del profeta, lo siguiente: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos, Señor. Exaltamos tu grandeza. Tú eres grande y poderoso. Eres digno de ser exaltado. Eres digno de ser glorificado. Mil gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos concedes de venir a tu casa en esta hora. Si aún estamos en pie, no es por otra cosa que por tu bendita y santa misericordia. Mil gracias te damos por la obra preciosa que tú estás haciendo en cada uno de nuestros hermanos que se ha visto afectado por este virus. Señor, gracias. Has venido marcando la diferencia. Has venido respondiendo a las oraciones de tu pueblo y te damos la honra, la gloria y el reconocimiento por ello. Continúa guardándonos, ayudándonos, dándonos la victoria en medio de todo este tiempo difícil que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por este momento en el que vamos a entrar a meditar en tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella. Tú conoces cada corazón, sabes de las luchas internas, de los problemas, de los ataques, de las tinieblas. Hablas a tu pueblo, Dios mío. Úngeme con tu Santo Espíritu. Toma el control total de mi vida, que no sea yo, sino tú enviando la palabra, Señor. Y que tu Santo Espíritu la ministre en lo profundo de cada corazón, tanto de los aquí presentes como todos los que participan del culto desde la distancia. Bendíceles también a ellos. Que tu palabra llegue a sus corazones también, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pedimos y de antemano te damos la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. Vuélvete a mí, porque yo te redimí.
Es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta preciosa hora. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aquí encontramos a Dios exhortando a su pueblo, Israel. Quienes han estudiado el Antiguo Testamento saben que así como desde el libro de Génesis se narra la formación de esa nación de Israel, también se describe la lucha que Dios siempre ha tenido con ese pueblo. El apóstol Pablo, hablando de Israel, dice que Dios todo el día, es decir, a través de toda la historia, extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios escogió a ese pueblo, lo salvó, lo rescató de la esclavitud de Egipto, como bien lo sabemos por las Escrituras. Les mostró su gloria de una manera impresionante, pero tristemente en muy pocas ocasiones Israel como pueblo ha sabido agradecer la bondad y la misericordia de Dios. Y para desgracia de ellos, el Mesías que tanto anhelaban, que tanto habían esperado, por alrededor de 2000 años vino y no se dieron por entendidos. El apóstol Juan dice que el Señor Jesucristo vino a ellos como su pueblo, pero ellos no le recibieron. Ahora, en muchos aspectos, Israel es tipo de la iglesia cristiana. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice que las cosas que se escribieron antes, es decir, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Y también en su carta a los Corintios, Pablo dice que todo lo que sucedió con Israel en el pasado quedó escrito para que nosotros no caigamos en los mismos errores y en los mismos pecados que ellos cayeron. Gloria al Señor. Usted estudia la historia de Israel, hermano, y se da cuenta de que con mucha frecuencia, a pesar de que Dios fue tan bueno con ellos y que fue fiel, con mucha frecuencia ellos se alejaban de Dios. Cada vez que ellos se alejaban de Dios, sus enemigos prevalecían en contra de ellos como pueblo. Les afectaban su economía, los desplazaban, les quitaban territorios, una cantidad de situaciones difíciles, y cada vez que entendían que se habían apartado de Dios y que por esa razón les venía el juicio, entonces volvían a clamar a Dios. Vamos al libro de los Jueces, por favor, para que miremos allí un detalle que quiero resaltar en esta hora. Gloria al Señor. Libro de los Jueces, lo encuentra después de Josué. Vamos a ir al capítulo 6. Aleluya. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares
fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Quiero, hermano, resaltar el verso 1, este detalle allí. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Mire, amado hermano, este es un principio que encontramos a través de todas las escrituras. Cuando este pueblo hacía lo malo ante los ojos de Dios, entonces Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Amén. Acá vemos la historia en el libro de los Jueces, y también el verso 6 nos dice que cuando ellos se encontraron en apuros, entonces clamaron a Jehová, y Dios le levantó a un hombre llamado Gedeón, el cual los libertó de esa opresión de los madianitas. Gloria al Señor. Pero usted lee todo el libro de Jueces, que abarca una historia de unos 350 años, y hermano, murió Gedeón, y luego, hermano, el pueblo volvía y se descarriaba, volvía y se apartaba, y Dios tenía que volver a permitirles calamidades, tragedias. Entonces ellos volvían a clamar y Dios les volvía a levantar otro libertador. Y hermano, se convirtió eso en un círculo vicioso. Y así, a través de la historia, hermano, siempre esa situación, época de estabilidad, de una buena comunión con Dios, dependiendo del rey que había, y épocas de descarríos. Es por eso que el escritor del segundo libro de las Crónicas, finalizando el capítulo 36, dice: hasta que subió la ira de Jehová y no hubo contra ellos ya remedio. Y es cuando se produce la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Fue tanto lo que este pueblo menospreció la gracia y la misericordia de Dios que él terminó desechándolos. Sin embargo, amado hermano, Dios no desecha para siempre. Dios sigue teniendo misericordia. Y hermano, dentro de la iglesia cristiana se ven situaciones muy similares en cuanto a la actitud de algunos cristianos, similares a la conducta de los israelitas en el pasado. Tristemente, usted encuentra dentro de cualquier congregación creyentes que se van alejando de Dios poco a poco, se van apartando, se van alejando, dejan de orar, dejan de congregarse, dejan ya inclusive de participar de los cultos virtuales. Y es un proceso lento pero gradual. En la medida que un creyente se va alejando de Dios, va quedando desprotegido. El enemigo va tomando ventaja sobre él.
Y recordemos, amado hermano, las tinieblas no descansan. Ellos siguen trabajando. Ellos siguen operando. Y es paradójico, hermano, pero está pasando. Me llamó la atención algo que mi esposa me contó hoy de una hermana que está en otro país y se comunica con mi esposa y le comparte de cómo están las cosas por allá. Y me llamó la atención que esta hermana le dijo a mi esposa que muchos hermanos se han descarriado en este tiempo de pandemia. Pero la pregunta es, ¿eso solo sucederá por allá? Y lo más tremendo, amados hermanos, es que justo en este tiempo, justo en este momento, por la situación que está pasando el mundo y que la iglesia no es ajena a lo que está pasando. Y lo vemos solamente acá en la congregación, ya una buena cantidad de hermanos hemos sabido lo que es tener ese virus en el cuerpo. Por la grande misericordia del Señor, pues la mayoría hemos sobrevivido. Solo una hermana de la congregación ha muerto. Digo solo una porque ha habido una buena cantidad de enfermos y algunos de ellos delicados. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia. Pero escuchamos con frecuencia, hermano, de cristianos en todas partes del mundo muriendo, líderes, pastores. No podemos decir, hermano, como nosotros somos la iglesia de Cristo, esto no, hermano, esto también toca a la iglesia. Así lo está permitiendo el Señor. Pero lo que causa estupor es cómo puede haber creyentes en este tiempo, hermano, que llegan a perder el temor de Dios de tal manera, hermano, no darles miedo a apartarse del Señor justo en este momento. Así como dijera aquel ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo y reprendió a su compinche y le dijo, ni aun estando en la condenación, ¿temes tú a Dios? Hoy podríamos parafrasear esa frase y decirle a muchos, ni aun estando en medio de un juicio, porque estamos en medio de un juicio, hermano. Estamos en medio de un juicio que no es otra cosa que el preámbulo de la gran tribulación. Eso es lo que está pasando en este mundo, amado hermano. La Biblia es clara al hablarnos de señales que serían principio de dolores. Y el que no lo entienda, hermano, es porque ya definitivamente tiene el entendimiento embotado. Pero aquí estamos ante una situación delicada. Así lo ha permitido el Señor. Pero entonces, hermano, la pregunta que cualquiera puede hacerse es, ¿cómo es que a pesar de todo esto hay gente alejándose de Cristo? Y unos dicen, hermano, yo no me he descarriado, pero se está alejando del Señor. Puede que no se haya emborrachado, que no haya adulterado, que no haya fornicado, pero el irse alejando de Dios lo va dejando sin fuerzas, lo va dejando sin temor de Dios, lo va dejando sin fe. Y lo que nuestro Señor Jesucristo dice es: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, la palabra es clara y contundente. Separados del Señor
Nada podemos hacer. Ahora, el hecho de que alguien en este momento no esté descarriado, hablo de alguien que se ha venido alejando, y el que lo esté haciendo sabe que es usted, sabe que es él, sabe que es ella. El hecho de que, hermano, algunos ya ni oran, algunos en las pocas oportunidades que tenemos de congregarnos, no se congregan pudiendo hacerlo. Otros están enfermos y obviamente es comprensible, han tenido contacto directo con personas enfermas, familiares, por supuesto, todo eso es comprensible, amado hermano. Pero ¿qué de aquellos que están aprovechando esta situación para pasar, como se dice por ahí coloquialmente, pasar de agache? Esta es la oportunidad perfecta, nadie me va a extrañar en la iglesia. Pero en el cielo lo están extrañando. En el cielo nuestro Padre está extrañando su oración. Y Él, a través de su palabra, nos recuerda lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Él nos dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Es como diciéndole el Señor a este pueblo y diciéndonos a nosotros: acuérdese de dónde lo saqué, acuérdese lo que yo hice en su vida. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Eras una persona rebelde, soberbia, impía. Eso éramos cada uno de nosotros. Si Cristo no nos hubiera libertado a usted y a mí, seguramente hoy estuviéramos como esa cantidad de desadaptados que usted ve por la televisión, hermano, tirando piedras y haciendo daños. Amén. O quién sabe en qué otra condición, porque usted y yo no íbamos bien. Usted y yo íbamos transitando por un camino de tinieblas, algunos practicando unos pecados, otros practicaban otros, pero al fin y al cabo todos pecando. Entonces Dios nos recuerda a través de su palabra lo que Él hizo en su vida, lo que Él hizo en mi vida. Hermano, no se nos puede olvidar a usted y a mí de dónde nos sacó el Señor. Sería un error tremendo olvidarse. Y olvidarse de darle gracias a Dios por habernos salvado, porque fue grande lo que Él hizo en nuestras vidas. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Pero le está hablando a alguien, en este contexto de Isaías, a Israel, pero en el contexto cristiano de la iglesia, a cada creyente que se ha venido alejando, que se ha venido apartando. Y por eso le dice: vuélvete a mí. ¿A quién se le dice vuélvete? A uno que se ha ido, a uno que se ha estado alejando. Amén. Un padre no tiene que decirle a ninguno de sus hijos que están en casa, que están viviendo en el hogar: hijo, véngase para la casa, vuélvase a la casa. Se le dice al hijo pródigo: vuelva al hogar. Es lo que Dios le está diciendo hoy a muchos: vuélvete a mí. Y permítame, hermano, decirle algo más: vuélvete a mí, le dice el Señor, antes de que sea demasiado tarde. Yo no quiero, amado hermano, por supuesto, desearle el mal a nadie. Dios nos guarde de eso.
Pero qué tal que en algún momento comiencen a llamarnos, a pedirnos oración por fulano de tal que se había alejado y que ahora está en una UCI. Yo he pensado en eso, amado hermano. Repito, no se lo estoy deseando a nadie, pero es factible que Dios llegue a usar esta situación para tratar con muchos. Porque, hermano, al ver esta situación que está pasando y persisten en su necedad de alejarse de Cristo, pues Dios puede permitir eso y mucho más. Amén. Para conducir a una persona o a un creyente a la reflexión. Usted mira, amado hermano, es que ahí está la palabra escrita. Nunca le fue bien a Israel apartándose de Dios. Nunca. Jamás. Nunca, amado hermano. Ese es un engaño del diablo, que el Señor lo reprenda 1000 veces. Hacerle creer a un cristiano que aunque se aleje de Dios, le va a seguir yendo bien. Ahí está el espejo de la palabra, amado hermano. Cada vez que a Israel le dio la espalda a Dios, le fue mal. Mal. No ha perecido ese pueblo. La Biblia dice, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Por las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ese pueblo que ahí subsiste todavía no está en pie precisamente por su integridad, por su rectitud, por su temor de Dios. Están ahí porque Dios ha querido, dice Moisés, cumplir las promesas que Él hizo a sus padres, porque Dios los amó a pesar de todo. Hermano, porque es que Dios nos ama a pesar de todo. A pesar de lo que usted y yo somos, Él nos ama. A pesar de nuestros defectos, Él nos ama. A pesar de nuestras debilidades, Él nos ama. Y Él está dispuesto a levantar a cualquiera de sus hijos que en algún momento ha caído en el desánimo, en la indiferencia, en la incredulidad, aún en un pecado. Y si se arrepiente de todo corazón, Dios está dispuesto a levantarlo. Dios está dispuesto a restaurarlo. Mire que le está hablando a un pueblo que, si usted lee el capítulo 1 de Isaías, hermano, Isaías denuncia, hermano, que este pueblo había caído en la idolatría. Estaban llenos de maldad. Y Dios les dice, mire, cuando ustedes multipliquen la oración, yo no les voy a escuchar. Dios estaba indignado con este pueblo. Pero sin embargo aquí les dice, si ustedes se vuelven, yo los sano, yo los restauro, yo los perdono. Hermano, Dios no quiere la muerte espiritual de ninguno de sus hijos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se vuelva de su mal camino y que viva. Yo deshice como a una nube tus rebeliones. Le está recordando al Señor a cada cristiano, acuérdese lo que yo hice en su vida. Acuérdese de dónde lo saqué. Recuerde que perdoné todos sus pecados. Y sin embargo, si fue que se le olvidó, entonces Dios le recuerda y al mismo tiempo le extiende su misericordia, su mano de misericordia, y le dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aleluya. Entonces, hermano, si a Israel no le fue bien todas las veces que se apartó del Señor,
¿Qué le hace creer a un cristiano en este tiempo que si se aparta de Cristo, que si se aleja de la iglesia, le va a ir bien? Tampoco le va a ir bien, amado hermano. Mire, mientras usted y yo caminemos bajo la sombra de Dios, hermano, Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener, Él nos va a guardar del mal. Pero cuando alguien queda desprotegido de la gracia de Dios, mira, hay un caso en la Biblia, Saúl. Saúl empezó bien. Saúl llegó a ser un hombre lleno del Espíritu Santo, llegó a profetizar por el Espíritu. Dios le hablaba a través del profeta Samuel. Sin embargo, usted ve a Saúl indiferente ante la misericordia de Dios, hasta que Dios se cansó y le mandó a decir a través del profeta: no, yo con usted no voy más, ya no más, ya lo he desechado, sepa que está desechado y que me he escogido a otro en Israel. Y cuando Saúl supo que ese otro era David, usted conoce la historia, ¿cuántas veces Saúl intentó matar a David? ¿Por qué? Porque Saúl sabía quién era el que había hablado. El mismo Dios que lo había mandado a ungir a él. Saúl conocía a Dios. Saúl sabía que Dios era real. Y por eso cuando Samuel le habla de esa manera, él se preocupa. Y comienza por ahí a circular la noticia. El profeta Samuel fue a Belén y ungió a un hijo de Isaí, al menor de ellos. Cuando Saúl se entera de eso, hermano, Saúl terminó endemoniado, usted lo sabe, la Biblia me lo dice. Un espíritu malo de parte de Jehová, es decir, Dios permitía eso. Venía, hermano, y se le metía. A la luz del Antiguo Testamento yo entiendo eso. Saúl se endemoniaba. Y como Saúl persistió en su rebeldía contra Dios, mire cómo terminó, amado hermano. David pecó, y podríamos decir de una manera más escandalosa que Saúl. Pero ¿cuál fue la diferencia con David? Que cuando vino el profeta Natán y lo reprendió de parte de Dios, hermano, David se arrepintió de todo corazón. El Salmo 51 es la evidencia del arrepentimiento genuino de David. Él se arrepintió. Dios le perdonó porque Dios perdona. Cuando uno de sus hijos se arrepiente de todo corazón, Dios le perdona. Por eso mire la diferencia, hermano. Saúl muere suicidándose, rogándole a su propio criado que lo matara. Su criado no fue capaz, entonces Saúl se acostó sobre su espada. Pero de David, a pesar de todo, muy a pesar de todo lo que pasó con él, la Biblia me dice que terminó sus días en buena vejez, lleno de riquezas, con un plano en la mano, diciéndole a su hijo David: mire, este es el plano del templo, yo lo quise construir, pero Dios me dijo: tú no lo vas a construir porque has derramado mucha sangre, porque fue un hombre de guerra, pero tu hijo lo va a construir. David dijo: yo quedo contento, satisfecho, dejo los planos del templo elaborados, dejo el dinero para la construcción del templo. Entonces uno ve a David, hermano, terminando en victoria.
cometió errores, cometió pecados, pero nunca se apartó de Dios. ¿Sí ve la diferencia, amado hermano? A David, de una manera o con otras palabras, Dios le dice a través del profeta: vuélvete a mí, vuélvete a mí porque yo te redimí, vuélvete de tus pecados, vuélvete de tu mala conducta. Y David se vuelve a Dios. David se humilla delante del Señor y le toca pagar un precio por su pecado, eso sí está claro. Pero finalmente David termina sus días en victoria, contrario a Saúl. Dios también hubiera querido que Saúl terminara sus días de una manera digna, pero no. Saúl, en lugar de enderezar su camino, antes se desvió más de él. Y hoy Dios llama a cada cristiano a enderezar sus pasos. No se complique las cosas, amado hermano, donde quiera que usted esté. Y Dios conoce su condición espiritual. No se complique las cosas. Hoy lo que usted debe hacer es hacer un alto en el camino y preguntarse: bueno, ¿hacia dónde voy yo? Con esta condición espiritual, con esta actitud que he asumido, ¿hacia dónde voy? Al nombre de Cristo. Vaya al libro del profeta Oseas, por favor. Oseas lo encuentra después de Daniel. Aleluya. Capítulo 12 del libro del profeta Oseas. Vamos a leer el verso 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Yo pregunto, amado hermano, ¿qué más nos queda? ¿Qué otra alternativa tenemos en este momento? Mire el mundo como está. Hermano, nada mejor que refugiarnos en el Señor. La peor locura que puede cometer un creyente en este tiempo es quedarse sin la protección de Dios. Hermano, es la peor locura que puede hacer, que puede cometer. Es que mientras usted y yo estemos en las manos de Dios, algo hará Él por nosotros, hermano. Dios nunca desampara a sus hijos. Pero dígame uno, en este tiempo Dios nos guarde. Justo, hermano, como está el mundo, y uno sin la esperanza de que Dios le ayude. Porque, hermano, el descarriado llega a un momento en que va a orar y ya no es capaz. El diablo toma el control de su mente y le vende la idea: Dios a usted ya no lo escucha, ¿para qué va a orar? Usted ya pecó, ¿para qué va a orar? Por eso es que, amado hermano, así haya pecado, hay un tiempo de gracia y de misericordia. Hay un tiempo en el que Dios está esperando. Mire que en el caso de David, Dios esperó ese tiempo. David se quedó un año calladito, al menos unos 9, 10 meses.
y Dios le envía al profeta, ¿se imagina usted donde David hubiera rechazado al profeta Natán? Donde David le hubiera dicho a Natán: no se meta en mi vida, déjeme que yo hago lo que quiera con mi vida, como a veces dice alguno por ahí que anda desanimado, descarriado, y llega alguien con el ánimo de exhortarle: hermano, no hermano, déjeme a mí, yo veré qué hago con mi vida. Lo admirable de David es que cuando el profeta lo reprende de parte de Dios, David inmediatamente reconoce: pequé contra Jehová. Eso es lo que marcó la diferencia, amado hermano, la actitud que asumió David: pequé contra Jehová, fallé. Al ver esa actitud, Natán le dice: también a Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Sí ve que a Dios también le interesa perdonar? A Dios le agrada perdonar. Pero si David hubiera asumido una actitud soberbia, hubiera dicho: yo después me arreglo, yo después me arrepiento, otra hubiera sido la historia, amado hermano. El problema es que muchos, hermano, dejan pasar el tiempo de la gracia. ¿Por qué cree que hay descarriados que han intentado volver y no han podido? Dejaron pasar el tiempo de la gracia. Dios les habló, Dios les llamó, Dios tocó a la puerta de sus corazones. Estaban tan embelesados con el pecado, revolcándose en el pecado, que dijeron: todavía no. Hermano, hemos visto gente que lo ha intentado y no es capaz. Pero también hemos visto otros que han pecado y ellos mismos han reaccionado y se han humillado delante del Señor, y Dios ha tenido misericordia y los ha restaurado, amado hermano. Entonces lo que nos dice la palabra es: tú pues, independientemente de la situación por la que estés pasando, si te has desanimado, si te has descuidado o si has pecado, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Es como diciéndole: comience a hacer la voluntad de Dios, comience a hacer lo bueno y lo recto delante del Señor, y en tu Dios confía siempre. Al nombre de Cristo. Aleluya. Hermano, dígame ¿qué otro camino tomamos? Si todo el tiempo ha sido importante para nosotros como cristianos mantenernos fieles a Dios, porque aquí hay creyentes que por la gracia de Dios llevamos 15, 20, 25 y más años en este camino, y sin embargo todo el tiempo, todos estos años, hemos sido conscientes de lo importante que es mantenerse fieles a Dios. ¿Cuánto más ahora? Es que esto que hoy estamos viviendo, hermano, nunca lo habíamos vivido nosotros. Nunca. ¿Cuánto nos habíamos visto, hermano? Mire esta condición. Todos con un tapabocas. Eso no es agradable, y cantar y alabar a Dios con ese tapabocas no es bueno. No es bueno. Es muy incómodo. Pero ¿qué hacemos? Antes gritábamos, hermano, a algunos había que desocuparle la fila, hermano, porque eso, como decía alguien por ahí, hermano, se pachanguea todos los cultos. Sí, alguien me llamó la atención porque había uno por ahí que, hermano, en cada culto usted lo veía. Y entonces un hermano que ya lo conocía y me dijo: hermano, ese hermano se pachanguea todos los cultos. Y sí, hemos tenido en las congregaciones, hermano, gente a la que había que desocuparle la fila. Ya ni filas hay. Eso habla, hermano, de esa libertad que teníamos y gritábamos. Mire el tiempo que estamos viviendo, hermano. En más de 26 años en este camino, nunca, hermano, nunca supimos lo que fue un culto virtual, porque no podíamos ir al templo jamás.
Nunca, hermano, mire, usted no puede venir el jueves, venga el domingo, hermano, inscríbase, jamás esas cosas. Mire hasta dónde hemos llegado y no sabemos de aquí en adelante qué más vaya a pasar. Entonces yo pregunto, si antes fue importante mantenernos fieles al Señor y buscar la presencia de Dios, ¿cuánto más ahora? Si antes vimos, hermanos, darle la espalda a Dios y no les fue bien, ¿cómo será ahora? Hay que reflexionar acerca de todo eso, amados hermanos, porque yo le digo algo, hermano, el que se aleje de Dios, Dios también se alejará de él. No le crea eso al diablo, de que así usted se aleje, Dios va a seguir ahí al lado suyo. No, la Biblia no certifica eso. Vaya al segundo libro de las Crónicas, capítulo 15. Maravilloso el Señor para siempre. Porque eso le puede decir el enemigo, no, tranquilo, Dios va a seguir con usted. Dios no lo va a abandonar. Pues veamos qué dice la Biblia. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 15. Aleluya. Leamos los primeros 2 versículos. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mire, hermano, yo aquí encuentro una conducta o una actitud mejor, condicional, de parte de Dios. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Dios no está obligado a guardar a todo el que ande por ahí, hermano, haciendo lo que no debe hacer. Hermano, Dios me guarda, hermano, yo me cubro con la sangre de Cristo. No falta por ahí el irreverente, que hasta un impío, su familiar es un adúltero, es un corrompido, y le dice, si alguna cosa, cúbrase con la sangre de Cristo. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Ah? No caiga en eso, amado hermano. Eso es tratar las cosas de Dios de una manera irreverente. Yo como le voy a decir a uno de mis hermanos que es un impío, un pecador, si alguna cosa, cúbrase con la sangre de Cristo. No, dígale que se arrepienta, que le pida perdón a Dios, pero no convierta usted la sangre de Cristo en un amuleto de la buena suerte. Eso es lo que algunos cristianos irreverentes han caído en eso, hermano. Están convirtiendo la figura de la sangre de Cristo en un amuleto de la buena suerte. ¿Ah? Que se le puede atar al cuello a cualquier impío, a cualquier corrompido. Vaya tranquilo, mijo, yo lo cubro con la sangre de Cristo. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Ah? Lo que la Biblia me dice es: Dios está con el que esté con él. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si ustedes dejan a Dios, Dios los va a dejar a ustedes. Punto. Punto. No es negociable, amado hermano. No, que tranquilo, hermano, yo sé que usted es un descarriado, usted es un corrompido, pero el Señor está con usted. La Biblia no me dice eso. A veces resultamos mintiéndole a la gente: tranquilo, hermano, el Señor está con usted. Ojo, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le dejareis, ahora dice, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Eso sí puede hacer usted, decirle a su familiar, busca a Dios.
Ay, que mire la situación. No, cúbrase con la sangre de Cristo. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, busque a Dios, vuélvase a Dios, pídale perdón a Dios, pídale misericordia a Dios. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Amado hermano, si usted deja a Dios, Él también lo va a dejar. Si usted deja a Dios, usted mismo se estaría renunciando a la ayuda de Dios, a la protección de Dios, a su misericordia. Pero sepa que quien lo haga, lo hace de una manera consciente. Pero eso no es que todo el descarriado que salga por ahí, mano, que no, que el Señor va con usted y que la sangre de Jesucristo lo cubra. No, no salga con eso, amado hermano, que usted con eso lo que hace es ofender a Dios. Es pisotear las cosas de Dios. Lo que el Señor Jesucristo dice es: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Cómo lo hacía yo a un impío, a un marihuanero, a un borracho, a un adúltero, a un fornicario? Cúbrase con la sangre de Cristo. Eso es echar las perlas delante de los cerdos. ¿Ah? No, amado hermano, usted y yo no podemos caer en ese nivel de irreverencia. Lo que ellos tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, clamar a Dios por misericordia. Pero no, ellos van por ahí tranquilos. Ah, mi mamá me dice que yo simplemente me cubro con la sangre de Cristo. Es más, ella me mantiene cubierto con la sangre de Cristo. Y es que ¿cuántas botellas de la sangre de Cristo mantiene por usted en la casa? ¿Ah? No, amado hermano, no seamos irreverentes con las cosas de Dios. He escuchado creyentes hablar de esa manera. Yo hice la palabra, yo tengo que estar centrado en la palabra, es lo que me diga la palabra. Y la Biblia me dice: el que esté con Dios, Dios va a estar con él. Mientras usted y yo nos mantengamos ahí, hermano, Dios no nos va a desamparar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guardar, Dios va a pelear por nosotros. Si le buscamos, lo vamos a hallar. Pero el que le deje, Dios dice: yo también me alejo de él, yo también me aparto de él. Y ahí está el caso de Sansón. El caso más patético en la Biblia es Sansón. Sansón se alejó de Dios, Sansón dejó a Dios, y Sansón vivía convencido de que ahí va a estar siempre el Señor con él. Hasta que un día se dio cuenta, hermano. Solamente trata de imaginárselo, tiene que ser muy duro, hermano, muy doloroso, que a una persona le saquen los ojos estando viva. ¿Qué sentiría Sansón? Pero ¿qué le diría su conciencia en ese momento también? Dios me dejó, Dios me abandonó. Yo creía que Dios iba a estar conmigo siempre, hiciera lo que yo hiciera. Ahora me estoy dando cuenta que no. Qué manera tan dolorosa, hermano, de darse cuenta que Dios se alejó de una persona. Dios nos guarde, amados hermanos. El Señor no quiere que ninguno de sus hijos caiga en una condición tan triste como esas. Vaya al capítulo 30 de este mismo libro, segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, maravilloso, el Señor, aleluya. Capítulo 30 del segundo libro de las Crónicas, leamos el verso 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros
su rostro si vosotros os volviereis a Él. Pero hermano, permítame ser tan enfático en esto. Observe la figura del condicional. Aquí me está diciendo, Dios es misericordioso. Dice, si os volviereis, porque si os volviereis a Jehová, estaban apartados del Señor, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro con una condición, si vosotros os volviereis a Él. Esa es la condición. Usted puede estar apartado, puede estar desanimado, puede estar descuidado, puede estar a un paso de irse al mundo, pero si se vuelve a Dios, Él va a tener misericordia de su vida. Él le va a perdonar, Él lo va a sanar, lo va a restaurar. Pero usted tiene que dar el paso, amado hermano. Usted tiene que tomar la decisión. Si se vuelve a Dios, Dios no quiere, amado hermano, y menos en este tiempo, ahora que estamos a puertas del levantamiento de la iglesia, que muchos de sus hijos comiencen a volver atrás. Eso no es lo que quiere el Señor, amado hermano. Por eso Él nos recuerda en esta hora de dónde nos sacó y nos dice, acuérdate que yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿De qué condición tiene que volverse a Dios, amado hermano? Usted lo sabe y Dios lo sabe. ¿Cómo esté hoy su relación con Dios? Usted lo sabe, hermano. Dios le dice en esta hora, vuélvete de esa condición antes de que pueda ser demasiado tarde para tu vida. Póngase de pie, amado hermano. Hablemos con Dios unos momentos. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo, bendito Creador. Te doy mil gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios. Gracias por ser tan misericordioso con todos nosotros, Señor, que a pesar de que cualquiera de tus hijos en algún momento se descuide y aún caiga de tu gracia, tú estás dispuesto a perdonar, a sanar, a restaurar. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a entender que los días son malos, que si nunca ha sido aconsejable apartarse de ti, mucho menos ahora. Ten misericordia de todos aquellos hermanos en cualquier lugar del mundo, Padre, que se han descuidado, que se han dejado engañar del enemigo. Ayúdales a reflexionar, que ellos entiendan, Señor, que hoy tú les estás llamando a volverse de su condición, a volverse de su descarrío, de su descuido espiritual. Glorifica esta palabra en cada vida, Señor. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, día tras día, peleando la buena batalla de la fe. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.